Muy buenos días a todos. Muchas gracias al IPCBA por convocarnos en este seminario. La verdad que es un placer poder compartir en este buen momento de la ganadería, que podamos reunirnos a discutir algunos temas que nos ayuden a ser más eficientes en el manejo de esta actividad y también a sacarle un poco más de renta o mejor resultado económico. La provincia de Entre Ríos tiene un gran potencial en esta área. Yo soy entrerriano, soy de Viale, pueblo muy cerquita de aquí. Por suerte me pude formar y trabajar en distintas regiones del país, pero la verdad que la provincia tiene un desafío muy grande. Así que vamos a intentar brindarle algunas herramientas que nos permitan, digamos, ayudar en la toma de decisiones para hacer planteos eficientes y fundamentalmente viables desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de la provincia de Entre Ríos, hablamos de ambientes bastante diferentes, depende de la zona donde nos ubiquemos, y esto simplemente como referencia, en el mapa podrán ver los distintos tipos de suelos que tiene la provincia, que no es el tema que nos convoca, pero ese tipo de suelos va a definir diferentes recursos o posibilidades de recursos forrajeros, y eso va a terminar definiendo en última instancia los planteos ganaderos que podamos llegar a establecer en cada una de las regiones de la provincia. Lo que ven ahí es que claramente hay una gran porción de la provincia que tiene suelos vertisores, suelos pesados. Básicamente donde estamos hoy reunidos es una zona de suelos muy pesados, con mucha arcilla. Centro-norte de la provincia de Entre Ríos es donde más se desarrolla este tipo de suelos. Y hacia el norte podemos ver algún tipo de suelos que son los alfisoles, que son suelos planos, con problemas de drenaje, con sectores blanquizales, con presencia de palma caranday, que obviamente van a definir la actividad ganadera que podamos establecer en esos ambientes. Todo lo que es el norte de la provincia está gobernada, si se quiere, por la cría como actividad principal. La zona central de la provincia hay una gran porción de esos campos, sobre todo los que tienen monte nativo, en los cuales la cría sigue predominando. Se ha evolucionado bastante hacia los planteos de recría, obviamente en algunos casos también hacia la terminación, está de más decirlo. Y en la zona sur de la provincia de Entre Ríos, donde hay mayor predominancia de suelos molisoles o de suelos de mayor aptitud agrícola, la agricultura es quien domina ese tipo de suelos, y en ese tipo de planteos la recría y la terminación son los esquemas ganaderos que mejor funcionan. Por lo tanto, podemos venir desde norte hacia el sur de la provincia con esquemas que van desde cría prácticamente como única actividad en el norte, planteos integrados en la zona central donde estamos ubicados y la zona sur donde ya tiene muchísima más potencialidad para esquemas de recría y terminación. Por lo tanto, en la presente charla vamos a abordar algunos aspectos técnicos y económicos del negocio ganadero focalizando las tres áreas. Un área que tiene que ver solamente con la cría y cómo podemos hacer para que esa cría sea más eficiente. Un área que tiene que ver con los procesos de recría y lo vamos a integrar a la terminación porque muchas veces la recría y la terminación son parte de un mismo negocio. Vamos a comenzar desarrollando o viendo algunos aspectos que nos pueden llegar a ser importantes para mejorar la actividad de la cría. En ese gráfico lo que podemos observar es cuál es el margen bruto de la actividad cría para una serie de años, básicamente del año 2010 al año 2017, y donde no se incluye el costo de oportunidad de la tierra. Es decir, es cría de 0,7 equivalente vaca, es un campo muy bueno de cría. Quizá los campos del norte de la provincia tienen una carga o una receptividad menor, 0,5, 0,6. Este es un muy buen campo de cría, con 0,7 equivalentes vaca por hectárea, donde podemos observar que el margen bruto ha variado entre 80 y 150 dólares por hectárea, pero eso no incluye el costo del alquiler, o sea, no incluye el costo de oportunidad de la tierra. Cuando nosotros le ponemos y trazamos una línea y decimos que el costo de oportunidad de la tierra puede llegar a ser
para un campo como ese, de 0,7 equivalente vaca, 70 kilos de novillo, por hectárea y por año, obviamente, vemos que la línea atraviesa todos los años y muchas veces los resultados económicos son inferiores al costo oportunidad de la tierra, muchos años son casi neutros y muy pocos años son superiores. ¿Qué es lo que nos está indicando eso? Que básicamente la cría es una actividad que por sus características, que ahora la vamos a tratar de desarrollar, tiene en general resultados económicos bastante magros cuando le ponemos el costo de alquiler que tiene esa tierra. Es decir, o cuando alquilamos un campo para hacer cría, o cuando a nuestro campo le ponemos el costo que podríamos percibir por él si lo ponemos en alquiler. Por lo tanto, la cría muchas veces se la ve como una actividad de resultados muy magros, y lo que uno se pregunta es cuál es el resultado real de la cría, o por qué mucha gente la sigue sosteniendo cuando apenas puede pagar un costo de alquiler. Y la respuesta está dada porque la cría es una actividad que fundamentalmente tiene un resultado por tenencia. Es decir, hoy quien pudo sostener las vacas se va a encontrar con una vaca que puede valer entre 800 y 1.000 dólares, y posiblemente hace 8 o 9 años atrás esa vaca valía 300 dólares. Entonces, en definitiva, mucha gente la sostiene por varios motivos. Hay otros temas impositivos, que salir de la cría muchas veces hay que hacer un aporte muy grande al Estado o al fisco como resultado por ganancia, pero fundamentalmente la sostiene porque tiene un buen resultado por tenencia y está sentado arriba de un capital de trabajo. La propuesta es dar un paso más allá de eso y hacer de la cría una actividad que a su vez sea rentable y que no solamente podamos sostener un resultado por tenencia, sino que ir a buscar algún resultado positivo que nos permita ser competitiva la actividad. Al menos en algunos ambientes donde no tenemos la alternativa de hacer otro esquema productivo, como puede ser la recría y la terminación, que después vamos a ver que tiene normalmente resultados superiores. En ese sentido, la propuesta es tratar de entender cuáles son las variables que nos definen los resultados económicos de la actividad cría. Y no tenemos ninguna duda que hay que trabajar en dos aspectos. Por un lado, tenemos que trabajar en aumentar los ingresos. ¿Cómo hacemos para que esa actividad nos genere mayores ingresos? Y por otro lado, hay que trabajar a través de intentar reducir los costos. Del lado de los ingresos, lo que podemos hacer es producir más terneros, producir terneros lo más pesado posible y tratar de defender mediante la venta con el mejor precio que podamos obtener por lo que producimos, que es básicamente los terneros, las vacas de refugo, que pueden ser vacas de invernada o vacas gordas, dependiendo el esquema de producción. Y del lado de los costos, podemos trabajar sobre los costos del personal, y eso no quiere decir que hay que bajarle el sueldo al personal de campo, ni mucho menos, al contrario, sino que tratar de que cada persona que esté abocado a esta actividad tenga una productividad muy alta o la más alta posible, que después lo vamos a ver, porque eso impacta directamente en los costos directos de producción. Y por otro lado, obviamente tratar de manejar los costos de alimentación. Hoy la cría ha perdido un poquito el rumbo como actividad y muchas veces se sobredimensionan los planteos y la alimentación de los planteos de cría y eso lleva a que los números no terminen siendo buenos. Todo esto lo vamos a discutir posteriormente. Del punto de vista de los ingresos, ¿cómo hacemos para generar mayores ingresos en esta actividad? Bueno, por un lado, apuntando a tener más terneros. Para eso tenemos que trabajar en dos puntos clave, que son aumentar índice reproductivo, básicamente tasa de destete, y tratar de trabajar con la mayor carga que nos permita el campo. Para obtener terneros más pesados es fundamental trabajar con servicio estacionado y lo más temprano posible, lo vamos a ver, y eso requiere algún tipo de manejo. Y del punto de vista del precio tenemos que tener muy clara cuál es la dinámica de precios estacionales del ternero y apuntar a vender en esos momentos. También lo vamos a ver, es todo datos que tenemos disponibles como para trabajar. Cuando hablamos de índices reproductivos y hablamos de tratar de aumentar la tasa de destete, aparece acá uno de los puntos más determinantes de la eficiencia de la cría. En este cuadro lo que podemos observar es la cantidad de kilos vendidos para un campo netamente criador de 0,6 equivalente vaca, o sea, un campo típico de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos kilos de ternero, de ternera, de vaca y de toros estaríamos vendiendo según varíe el porcentaje de destete de ese planteo de cría?
Como ustedes saben, el promedio nacional tiene un porcentaje de destete que anda entre el 55 y el 62%. Yo le diría que del año 40 a la fecha, los índices de la cría a nivel nacional no superan el 62% de destete. Y si ustedes ven en ese gráfico, cuando nosotros estamos trabajando, si nos posicionamos en un porcentaje de destete, por ejemplo, del 60%, que es el promedio nacional, estamos hablando de que solamente estamos vendiendo 18 kilos de ternero macho, 3 kilos de ternera hembra y 29 kilos de vaca, que básicamente son las vacas vacías que salieron de tacto. Si nosotros hacemos esa ecuación y le ponemos los precios a cada una de esas categorías, podemos ver que obviamente esa cría no tracciona, no va a generar altos resultados económicos, porque gran parte de las vacas, el 40% de las vacas que tenemos, las tenemos que vender o hay que sacarlas del sistema porque no producen. Obviamente las terneras hembras tampoco se pueden vender, solamente 3 kilos por hectárea. ¿Y por qué solamente 3 kilos? Porque hay que dejar casi el 100% de las terneras para reposición, porque de otra forma nos vamos comiendo el stock. Entonces mucha gente que hace, no vende vacas, deja vacas y le da otra oportunidad en un servicio diferido que puede ser de otoño o de primavera del año siguiente. Y ahí entramos en un círculo vicioso negativo de ineficiencia básicamente en términos reproductivos. Y la única forma de poder facturar algo más es mejorando esos índices. Cuando nos vamos del 60% de destete al 80%, por ejemplo, que sería un número bastante razonable, eso es de porcentaje de destete, es porcentaje de preñez menos las pérdidas tacto-marcación. No es porcentaje de preñez, es preñez menos pérdidas de tacto-marcación. Podemos ver que en el 80% de destete ya estamos vendiendo 29 kilos de ternero macho, ya estamos vendiendo 17 kilos por hectárea de terneras hembra, es decir, estamos vendiendo parte de las hembras cola que no quedaron para reposición y dejamos para reponer el cuerpo y la cabeza. Y estamos vendiendo 36 kilos de vaca porque sigue habiendo un 20% de vacas vacías. En definitiva, lo que nos está indicando esto es que la participación de los kilos vendidos en función del porcentaje de destete de cada campo es completamente distinto si nosotros somos eficientes o no en ese planteo de cría. De esta forma podemos observar en este gráfico los kilos vendidos en términos porcentuales y fíjense que bajos índices reproductivos que están entre el 50 y 60%, casi el 60 a 70% de los kilos vendidos son de vaca. Mientras que si nos vamos hacia la derecha, el 44%, o sea, la mitad de los kilos vendidos son de vacas, y el resto, o sea, el 56% de los kilos son de ternero macho y ternera hembra. ¿Por qué es importante esto? Porque los precios de las diferentes categorías son completamente distintos. Un campo que vende el 70% de vacas porque es ineficiente, obtiene por ello un precio, por ejemplo, vaca de invernada, porque si estamos hablando que no desteta más del 60%, lejos de poder engordar esas vacas. Por lo tanto, está facturando a 18 pesos por kilo. Los planteos intermedios que tienen mejores índices pueden llegar a tener un residual de pasto para engordar sus vacas. Ya la pasan a una categoría intermedia, podrá ser 22, 23, hoy 24 pesos, si es vaca gorda. Pero sin duda que lo que más nos interesa de un campo de cría es facturar kilos de ternero. ¿Por qué? Porque el ternero vale, por ejemplo, 38 pesos. Esto lo armé la semana pasada, ya quedó desactualizado, afortunadamente. Pero evidentemente estamos hablando de que un campo de cría lo que debería producir es terneros, y la única forma de tener para venta muchos kilos de ternero es claramente teniendo buenos índices reproductivos. Eso, visto desde el punto de vista económico, está expresado en el siguiente gráfico, es decir, un campo que tiene 50% de destete no puede aspirar a mucho más de 39 o 40 dólares de margen bruto por hectárea, y obviamente ahí no está el costo del alquiler de la tierra, que si se acuerdan eran 120 dólares, con lo cual está generando un quebranto muy grande, y recién por encima del 80% de destete está obteniendo márgenes brutos, que son las barras en color rojo, que están por encima de los 120 dólares por hectárea, pagando ahí apenas un costo de alquiler. Por supuesto, índices superiores mejoran notablemente y en forma exponencial los resultados económicos. La producción de carne no aumenta en forma tan de mucha magnitud, porque básicamente son planteos de baja carga, 0,6 equivalente vaca,
pero sí aumenta en forma exponencial el resultado económico en la medida que vamos mejorando los índices reproductivos. El segundo punto, que tiene que ver con cómo producimos más terneros, está dado por el aumento de carga. El aumento de carga de los campos va a estar definido por varios aspectos, pero algunas herramientas que tenemos para lograr mejorar esa carga de los campos es básicamente mediante el uso de reservas de alta productividad, llámese maíz o sorgo diferido para potenciar el uso de los campos naturales, después lo vamos a trabajar un poquito más, la utilización de silaje de maíz o de sorgo en autoconsumo para concentrar vacas en invierno. Después lo vamos a discutir también posteriormente desde el punto de vista económico. Pero ¿a qué apunta este tema? A que nosotros, mediante la incorporación en un campo de cría de un 6 a un 8% de la superficie destinada, por ejemplo, a sorgos o maíces diferidos, podemos tener un impacto en la carga que va a ser del orden del 20 o 25% en un aumento de carga. Con lo cual, aquellos campos de cría que tengan la posibilidad de tener algunas lomas o sectores intermedios que permitan hacer algún maíz o sorgo diferido, con muy poquita superficie estamos potenciando la carga de ese campo. El segundo punto para aumentar carga es tratar de eliminar categorías improductivas de los rodeos. ¿Cuáles son las categorías improductivas? Básicamente aquellas categorías que no nos generan terneros. Por ejemplo, si vamos a un servicio de 2 años, que es lo más común, ese servicio nos requiere tener terneras de destete de este año, que son las terneras de un año, vaquillona de 2 años, que son las de destete del año anterior, que recién le vamos a dar servicio o en otoño o en primavera. Es decir, hay una categoría, que son las vaquillonas de 2 años, que están dando vuelta en el campo y que obviamente nos bajan la carga efectiva en vacas del campo, que es lo que podemos observar en este gráfico, en este cuadro, donde vemos que para una carga de 0,7 equivalente vaca, si nosotros hacemos servicios de 27 meses, tenemos que tener vaquillonas de 1 año y vaquillonas de 2 años dando vuelta en el campo, por lo cual la carga efectiva en vacas, que son aquellas que nos van a producir ternero, es solamente de 0,5 vacas por hectárea. ¿Por qué? Porque el resto de la carga para completar a 0,7 está dado por vaquillonas de 1 año, vaquillonas de 2 años y los toros. Cuando nosotros podemos avanzar hacia los entores anticipados, básicamente de 15 meses, que después lo vamos a discutir, porque para eso hay que hacer comida, nosotros ¿qué hacemos? Nos eliminamos la vaquillona de 2 años, de forma tal que la misma carga de 0,7 equivalente vacas por hectárea, tenemos 0,6 vacas por hectárea y solamente 0,1 de carga está dado por las vaquillonas de primer año y los toros. Vale decir que nosotros haciendo servicio anticipado estamos aumentando el número de vientres productivos dentro de nuestro rodeo, que son los que nos interesan porque son los que van a generar terneros. Cuando hablamos de maíz diferido o sorgo o maíz en forma de silaje, podemos hablar de estas dos formas de concentración de vaca básicamente en invierno, y los números los vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de la discusión si hay que hacer servicio de 27 o de 15 meses, va a depender mucho de la base forrajera que tengamos. Es decir, si tenemos un campo que es netamente monte en la zona de, por ejemplo, Feliciano, es muy poco probable que podamos ir hacia un esquema de entore precoz de vaquillonas de 15 meses, porque el ambiente productivo nos va a condicionar. Pero evidentemente hay otras zonas donde se puede integrar mediante el uso de pasturas o mediante una estrategia de recría corral de vaquillonas, de poder potenciar esos esquemas de cría. Cuando nosotros hablamos de pasar de una actividad cría de 0,7 equivalente vaca con reposición de vaquillonas con entore de 27 meses, que sería la porción izquierda del gráfico, vemos que la producción de carne es de 84 kilos y el margen bruto de 134. Si nosotros avanzamos hacia un esquema de entore precoz de vaquillonas de 15 meses, podríamos decir que la producción de carne no aumenta significativamente, es muy poco lo que aumenta, algo mejora, pero sí mejora bastante el resultado económico. Pasamos de 134 a 148 dólares por hectárea. Ese diferencial no es gran cosa, pero para la cría es muchísimo, ya que en términos económicos el resultado económico aumenta más de un 10 o un 15%.
Cuando hablamos de hacer vaquillonas preñadas, discutimos siempre, y cuando avanzamos hacia el entore precoz de 15 meses, que sin duda es el que nos puede llegar a generar un mejor resultado económico en los planteos de cría, la discusión aparece, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos a pasto o lo hacemos a corral? La podemos hacer en cualquiera de los dos sistemas, dependiendo cada tipo de empresa. Lo que les presento acá simplemente es que los dos negocios de vaquillonas de 15 meses son muy buenos, independientemente que a la recría la hagamos a pasto, puede ser en promociones de raigras, en pasturas de recría, o en todo caso si la hacemos a corral, recriándose con una base de silaje de maíz para poder dejar la pastura o las promociones de raigras para vaquillonas de segundo servicio, que son la categoría crítica de todos los campos de cría. Lo que podemos observar en este cuadro es para un valor de una vaquillona preñada en 14.000 pesos, las vaquillonas vacías de tacto en 10.240, es decir, valor carne, las vaquillonas que no llegan a servicio, que no llegan porque no llegaron al peso de servicio, están valorizadas en 8.400 pesos, que es básicamente una vaquillona de invernada pesada. Y si asumimos que recriando las vaquillonas a corral tenemos solamente un 5% de esas terneras que no llegan a entorarse y el 95% llega, y de las que llegan preñamos el 90% y el 10% quedan vacías, nos da una ponderación de cada vaquillona que tenemos en el sistema productivo de 12.419 pesos. De la otra forma, si nos vamos a hacer la recría de las vaquillonas a pasto, con los mismos precios, con los mismos valores para cada una de las categorías, pero ya el 25% de las vaquillonas no llegan a peso y desarrollo para el entore, porque se plantó una seca, hubo una inundación, hubo mucho barro, lo que pasa habitualmente en los esquemas, básicamente los otoños en la provincia, podemos observar que ya la ponderación de las vaquillonas que tenemos en el campo no es de 12.400, sino que 11.455 pesos por cabeza. Los costos directos son muy parecidos, hay 500 pesos de diferencia más caro en una recría corral que en una recría pasto. Aclaro que tanto la recría corral como la recría pasto incluye el costo de oportunidad de la tierra, es decir, el costo del silo tiene el alquiler de la tierra y el costo del pasto tiene el costo del alquiler de esa tierra también. Y si ustedes observan el margen bruto por cabeza, estamos hablando de que una vaquillona recriada a corral da 3.600 pesos, que es un muy buen margen para una actividad ganadera, mientras que una vaquillona recriada a pasto da 3.000 pesos por cabeza, el margen bruto de esa actividad. Es decir, hoy es cierto que los precios ganaderos son muy altos, que los costos relativos de la alimentación han quedado bajos en términos relativos justamente a lo que es el precio de la hacienda, pero hablar de márgenes de 3.000 a 3.600 pesos por cada vaquillona que incorporamos al sistema, casi que no hay ninguna duda que deberíamos ir a estos esquemas de reposición, porque evidentemente están generando un número más que interesante para la actividad cría. Cuando hablamos de vaquillonas de reposición a corral, estos son grandes corrales que tenemos en algunos campos, esto es la zona núcleo, zona central, donde hacemos la reposición de las vaquillonas para ir a peso de entore. Obviamente se entoran a 15 meses con 340, 350 kilos, no son pesos de entore bajos, son vaquillonas bien armadas, vaquillonas de distinta raza. En el norte de la provincia, esto ya es básicamente sur de Corrientes, esto es en la zona de esquina, grandes campos donde hacemos vaquillonas de 15 meses, Bradford y Brangus a corral, sin ningún tipo de problema. De hecho, el servicio, acá pueden ver un toro trabajando en el medio del corral, son servicios cortos de 60 a 75 días y todas las vaquillonas se recrían a corral porque evidentemente sacamos, como les decía antes, dos categorías improductivas del campo ahora, la ternera y la vaquillona de segundo servicio, ya no una categoría sino que dos, y todo el campo de cría queda 100% abocado a la producción de ternero de vientres que están en producción. Lo que logramos es ese tipo de vaquillonas, se arman muy bien, se logran buenos pesos de entore, se logran muy buenos índices reproductivos y el cuello de botella pasa a ser el segundo servicio para el cual hay que destinarle todos los recursos mejores del campo a esa categoría. Muchas veces, sobre todo en Corrientes, tenemos que acudir al destete precoz en esta categoría como una herramienta para poder garantizar alto porcentaje de preñez en el segundo servicio. A veces ocurre, a veces no.
Independientemente de que tengamos que hacer un destete precoz, estamos logrando una vaquillona que nos está entregando un ternero más, con lo cual esa cuenta obviamente da muy bien. El segundo punto que hablábamos dentro de cómo mejorar los resultados de la cría, hablábamos de obtener terneros más pesados. Cuando hablamos de tener terneros más pesados, no tenemos muchas más opciones que trabajar con servicios estacionados y tratar de acortar los servicios dentro de lo posible. Lo que ahí figura como servicio temprano. El servicio temprano no se refiere a la fecha, porque cada lugar de la provincia o del país va a estar dando servicio cuando mayor es la oferta de pasto del campo. Eso no va a cambiar, esa es la curva de la biología y no la podemos forzar. Lo que sí podemos hacer es tratar, dentro de lo posible, de acortar servicios en la medida que mejoremos la base de la alimentación. Si nosotros planteamos tener este tipo de pastura, son pasturas de tréboles y festucas, que funcionan muy bien en esta zona del país, para poder adelantar el servicio y concentrar la aparición, es una cosa. Pero si nos toca ir a hacer una cría en este tipo de ambientes, esto ya es acá al lado, pero es en Uruguay, pero el mismo tipo de campos naturales como podemos tener en la provincia de Entre Ríos, es muy poco lo que podemos hacer para adelantar el servicio. Esa vaquillona acaba de parir, fíjense el estado que tiene, fíjense el estado del campo, y hablar de concentrar el servicio en ese tipo de ambiente es prácticamente hablar de un lenguaje que es imposible de realizar. Entonces, si nuestra cría está condicionada a ese tipo de ambiente, es poco lo que podemos hacer. Si nuestra cría tenemos un pulmón dentro del campo de cría o del monte de este tipo de pasturas, obviamente la concentración del servicio es una herramienta muy válida. ¿Por qué hablamos de la importancia de concentrar los servicios o de adelantarlo? Básicamente porque eso nos genera mayores pesos de destete y mejores índices reproductivos. Les voy a mostrar, lamentablemente son datos de afuera porque en Argentina no tenemos información, estos son datos de una estación experimental que queda en North Platte, en Nebraska, en norte de Nebraska, pero básicamente nos sirve para graficar lo que les quiero transmitir. Esta gente midió durante el año 97 al 2010, o sea, hay 13 años de evaluación donde ellos vieron cómo impactaba la fecha de parición, o sea, el servicio en determinados momentos del año sobre el peso de destete y el comportamiento reproductivo posterior de esas vaquillonas. ¿Qué es lo que hicieron? Básicamente asignaron un servicio de 60 días y lo dividieron a ese servicio de 60 días en 3 tercios. Es decir, los primeros 20 días, los segundos 20 días, es decir, del día 21 al día 40, y los terceros 20 días de un servicio corto, insisto, de 2 meses. Del día 41 al día 60 fue el tercer periodo. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, fundamentalmente, aquellas vacas que fueron preñadas los primeros 20 días de servicio generaban pesos de destete mucho mayores, 219 kilos, por ejemplo, con respecto de aquellas vacas que fueron preñadas en el último tercio de ese periodo que, insisto, fue corto, el día 41 al día 60. Lo que para nosotros en un servicio de 3 meses todavía sería un cuerpo de parición. Fíjense que los terneros que nacieron de las vacas preñadas los primeros 20 días pesaron 219 kilos contra 197 kilos de los terneros que nacieron de vacas que fueron preñadas el día 40 a 60. Y fíjense que el porcentaje de preñez de esas vacas, de esas terneras cuando fueron madres, fueron del 90% en el caso de la cabeza y al 78% en el caso del cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque básicamente son mayores, porque tienen 40 días más, aunque parezca poco. No es lo mismo el ternero nacido en julio-agosto que el ternero nacido en septiembre-octubre. Obviamente son esquemas de reposición de vaquillonas de 15 meses. Cuando se evaluó qué pasó con la progenie, es decir, esas terneras que habían nacido los primeros 20 días, los segundos 20 o los terceros 20 días, se las siguió y se siguió las hijas de esa y las hijas de esa y así sucesivamente durante 13 años de evaluación. Y lo que encontraron fue que las terneras que habían nacido los primeros 20 días del servicio, a su vez destetaron terneros más pesados, sus crías fueron más pesadas, en promedio 193 kilos contra 186 de aquellas terneras que habían nacido al día 40 a 60, y los porcentajes de preñez de esas vaquillonas en el segundo servicio fue sustancialmente mayor, 93% para aquellas que eran bien cabeza
y que habían nacido temprana, respecto a 84% de preñez para aquellas que habían nacido en los últimos 50, 60 días. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en Argentina no le damos importancia a estos aspectos, dejamos vaquillonas cabeza, cuerpo y cola y empezamos a tener subfertilidad en los rodeos. Y las tenemos que dejar muchas veces porque los índices reproductivos no son altos y si no dejamos el 100% de las terneras, como decíamos anteriormente, no podemos, nos comemos el rodeo. Por lo tanto, la importancia que tiene el momento, es decir, el acortar servicio y tratar de tener terneras lo más cabeza posible en el impacto reproductivo de esos animales y de su progenie es realmente muy importante cuando se mide. Acá esos datos no los tenemos todo metido en una gran bolsa y lo que sí nos vamos dando cuenta que muchas veces entramos en círculos viciosos negativos de tener vacas dando vuelta y acopiando vacas en los campos que terminan siendo muchas veces improductivas. El tercer punto que decíamos de la cría tiene que ver con el precio de venta. El precio de venta está asociado al momento de venta y es una de las herramientas que tiene el productor, al menos que es solamente criador, para definir cuándo debería vender sus terneros. Este gráfico es un gráfico que tiene algunos años, engloba información del año 2009 al 2014. Esa información sigue siendo exactamente igual hoy en día y lo que nos muestra es, por un lado, cómo es la zafra de terneros en la República Argentina, que son las barras en color marrón clarito, y cómo es la estacionalidad en el precio del ternero de invernada en la Argentina. Lo que podemos observar es que básicamente la zafra comienza a hacerse fuerte en el mes de marzo, es máxima en el mes de abril y mayo, cuanto más oferta de terneros hay en la Argentina, independientemente, esto es todo el país, y eso está dado porque hay muchos servicios estacionados y hay muchos que no son estacionados, pero que se estacionan naturalmente porque la primavera es donde garantiza mayores preñeces. Por más que haya toros todo el año, siempre la concentración de los servicios se da hacia la primavera. Eso nos entrega una mayor oferta de terneros en los meses de marzo, abril y mayo, y la estacionalidad el precio empieza a subir cuando hay poca oferta, baja notablemente cuando hay mucha oferta, y acabamos de perforar el piso de los precios bajos hace un mes. Mes de junio, julio, precios muy bajos, y hoy estamos en la línea ascendente del precio del ternero. A nadie le llama la atención que hoy un ternero valga 41, 42, 45 pesos el kilo. Hace 2 meses valía 37, 38 pesos, y el mes que viene va a valer 50. Y eso no hay ninguna duda. Y no va a valer 50 porque el gordo aumentó, porque el gordo no va a aumentar. Va a valer 50 porque no hay ternero. Todo el mundo tiene la primavera encima y esto es reiterativo absolutamente todos los años. Entonces, ¿qué debería hacer el criador para defender su producción? Básicamente, apuntar a 2 momentos de venta. Primer momento de venta está dado por el inicio de la zafra. ¿Qué debería hacer un criador ahí? Vender los terneros cabeza. Todo ternero pesado que pueda defender bien, en los meses de febrero o marzo se hace la primera venta. ¿Qué debería hacer el criador para defender y obtener una buena facturación con sus terneros cuerpo y cola? Básicamente, intentar venderlo en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Si todos hacemos lo mismo, se va a estabilizar el precio, ojalá ocurra, pero nadie va a hacer lo mismo porque evidentemente hay diferentes factores que condicionan cada empresa. Pero básicamente el criador tiene que hacer el esfuerzo para no malvender toda su producción. Mucha gente retiene los terneros, cuando empieza el pleno invierno y caen las primeras heladas, sale la avalancha de ternero, eso es claramente meses de mayo, junio y julio. Y por otro lado, hay que prepararse para ver de qué forma podemos llegar a defender los terneros cuerpo y cola y posicionarlos en una venta hacia la primavera. Habrá quien lo pueda hacer y habrá quien no, pero básicamente hay que apuntar a eso. Por otro lado, dijimos que tenemos que trabajar en los costos. Cuando hablamos de costos, podemos trabajar en muchísimos costos, pero acá vamos a desarrollar 2 puntos. Uno es la eficiencia del uso del personal, que tiene que ver con lograr escala. Y lograr escala no es tener 10.000 vacas, es tener una persona que sea muy productiva y que cada empleado que tengamos dentro del campo nos genere la mayor cantidad de terneros posible. Y el segundo punto tiene que ver con trabajar en los costos de alimentación. Y básicamente ahí vamos a ver que hay una gran gama de oferta de
alimentos que podemos utilizar en planteos de cría, como diferidos, promociones, pasturas, silaje, y que cada uno tiene un costo diferente. Cuando hablamos de eficiencia del uso del personal, hablamos de algo que podemos ver en este gráfico. A mí me gustó mucho, perdón que esto es para el norte de Buenos Aires, pero no interesa, simplemente es para que cada empresa pueda hacer su costo. Estos son cuántos kilos produce por persona asignado a ganadería un campo de cría. Lo que vemos acá dice que, esto nos dice que 70.000 kilos es el promedio, perdón, 50.000 kilos por persona es el promedio de todos los grupos CREA del país. Pero eso fíjense que tiene una dispersión enorme. Las empresas top, es decir, las empresas que están trabajando dentro de los mejores indicadores, están alrededor de 70.000 kilos de carne producida por cada empleado que tienen destinado a la actividad ganadera de cría. Y las empresas del norte de Buenos Aires, del CREA Norte de Buenos Aires, tienen una dispersión tan grande como la dispersión que tiene el país. Hay empresas que producen 14 o 15.000 kilos por cada personal afectado a ganadería, y hay empresas que están en 130.000 kilos por cada personal afectado a ganadería. ¿Y por qué es importante esto? Porque la productividad del personal nos va a definir el costo de producción. Y esto tiene que ver no solo con, como le decía, con tener muchísimas vacas, sino con tener vacas que produzcan lo más cercano al 85% de destete todos los años, que produzcan terneros lo más pesado posible, y que esa vaca que sale de rechazo podamos tratar dentro de lo posible de engordarla para poder facturar más kilos y producir más kilos. Fíjense esos costos que les pongo ahí. Una empresa que tiene un personal y que ese personal nos está produciendo alrededor de 14.000 kilos por cada persona, representa un costo directo del kilo producido de 12 pesos con 30 por cada kilo producido en el campo. Si decimos que el ternero vale 38, la vaca vacía gorda vale 22 o 23 y la vaca flaca vale 18 pesos, y que tenemos el grueso en un campo ineficiente, como son los que están por acá abajo, de los kilos que son de vaca, porque básicamente los índices reproductivos no son buenos, ya 12 pesos por kilo producido es solamente el personal directo. Esto es costo empresa, es sueldo, cargas sociales, obviamente las vacaciones y el aguinaldo. Mientras que si vamos a un esquema donde la productividad de cada persona que tenemos, porque los índices reproductivos mejoraron, el peso de destete aumentó, nos vamos pongamos entre 100 y 120.000 kilos por cada persona abocada a esa actividad, obviamente el costo directo de ese kilo producido se reduce a 2 pesos con 10. Estamos hablando de que hay más de 10 pesos por kilo producido, de un precio de venta que el ponderado de vaca, ternero, podrán dar alrededor de 27, 28 pesos. Hay 10 pesos de diferencia que ya está dado por el personal y por la eficiencia de ese personal. El segundo punto que hablábamos es los costos de alimentación. En costo de alimentación en cría podemos ponerle todo lo que querramos. Podemos poner esas promociones de raigras, que de hecho las usamos y en la provincia de Entre Ríos funcionan muy bien. Podemos trabajar con maíces o sorgos diferidos y podemos trabajar con silaje de autoconsumo. No hay nada más caro para una actividad cría que, como vimos, le cuesta obtener un margen positivo que concentrar las vacas con silaje de maíz. ¿Por qué? No porque no se pueda, porque el silaje es un recurso caro. 1.500 pesos la tonelada de materia seca contra 730 de un diferido o contra 670 pesos por tonelada de materia seca de una promoción de raigras. Todos los costos son puestos en la boca del animal. Ya tiene las eficiencias de utilización, por eso los costos se van un poquito arriba. Cuando hablamos de silaje de autoconsumo respecto a un sorgo diferido, los dos cumplen el mismo rol. Yo acá voy a dar un ejemplo de varios que podemos hablar. Los dos cumplen el mismo rol. ¿Cuál es? Básicamente concentrar las vacas secas después del tacto para dejar los campos naturales en descanso. Todavía estamos con otoño, con algo de lluvia, con bastante lluvia y con temperaturas, y la idea es dejar los campos naturales cerrados para la parición. Con lo cual la concentración de las vacas que salen preñadas de tacto se concentran, que puede ser en silajes o que puede ser en maíces o sorgos azucarados, diferidos.
Cualquiera de los dos son viables, los dos son interesantes, lo que cambia entre uno y otro es el costo de esa tecnología, y lo importante acá es definir si esa tecnología agrega valor o no agrega valor. Cuando yo digo que el silo de maíz muchas veces es muy interesante desde el punto de vista técnico, pero no lo podemos justificar desde el punto de vista económico, es porque la cuenta nos termina dando eso. Quizá haya empresas que son más eficientes haciendo silaje más barato y esa cuenta le da, pero básicamente lo que le proponemos es que hagan la cuenta. Acá lo que podemos comparar es un planteo que concentra las vacas en invierno con silaje de maíz o que las concentra con un sorgo azucarado de caña dulce, sorgo diferido. El de silo de maíz produce 12 toneladas de materia seca por hectárea, el diferido produce 8. El alquiler es el mismo porque es el mismo campo ganadero donde buscamos una lomita para hacer el silo o para hacer el diferido. Sigue siendo parte del mismo campo. El costo de implantación de un maíz para picar es mucho mayor que el de un sorgo azucarado, que lo vamos a comer en planta, en pie. La confección del silaje es carísimo para la actividad cría, no así para la recría, vamos a ver posteriormente. Y eso nos da un costo total de $916 contra 267. Cuando eso lo llevamos a materia seca, le aplicamos las pérdidas. En el caso del silo son pérdidas por respiración, proceso de fermentación. Y después están las pérdidas de la cosecha y asumimos que tenemos un 85% de eficiencia cosecha. Y en el diferido tenemos una eficiencia de pastoreo del 70% y un 30% lo perdemos. Podemos ver que tenemos diferentes costos por vaca y por día. Por un lado tenemos con silaje de maíz un costo que nos queda en $1,45 contra 67 centavos del kilo de materia seca puesto en la boca de la vaca, como decíamos. En los dos casos comen 9 kilos de materia seca. Eso nos genera 13 pesos por vaca y por día para mantenerla durante el invierno con silaje. Nos cuesta 6 pesos en el caso del diferido. Y si vemos que el beneficio adicional de poder concentrar vacas en invierno es un 20% de aumento de carga, como decíamos anteriormente, ese aumento de carga al precio de ternero actual nos genera casi 1.200 pesos adicionales de facturación. Cuando hacemos el costo de la tecnología, 1.300, menos el ingreso adicional por aumento de carga, básicamente en silaje la tecnología genera quebranto. Si producimos más pero a un costo más alto del beneficio que nos genera la tecnología, mientras que en el diferido esa tecnología se paga muy bien y genera un adicional de 584 pesos por vaca. Podemos discutir los números, si son 8, 12, 20 toneladas de materia seca o no, no interesa. Lo importante acá es que cada uno pueda hacer sus cuentas y que no, porque todo el mundo haga silaje de maíz para las vacas en pleno invierno, tengamos que salir a hacerlo sin saber si es una tecnología que nos agrega valor o que genera quebranto. Aquellas empresas que sepan que esa tecnología le agrega valor, bienvenido sea y la utilizan. Siempre la utilización de diferidos es una técnica de mucho menor costo, mucho más fácil manejo y que da resultados muy favorables en los planteos de cría. Como resumen de esta primera parte, decimos que la cría es una actividad de baja eficiencia biológica y aunque mejoremos mucho el resultado físico, los resultados económicos van a seguir siendo acotados. Eso porque decíamos, es una actividad que es muy difícil obtener grandes márgenes. Por suerte, toda la tecnología que se puede aplicar para mejorar los resultados físicos y económicos son de relativamente bajo costo. Ordenar servicio, concentrarlo, control de enfermedades, manejar el pasto, ver qué tipo de recursos forrajeros le ponemos a esos planteos. Y dentro de los aspectos clave que nos definen el éxito de la cría, tenemos básicamente altos porcentajes, apuntar a producir altos porcentajes de preñez y destete, destetar terneros lo más pesado posible y lo más temprano posible para capturar precios de venta, y por otro lado producir la mayor cantidad de terneros posibles por hectárea. Y eso se hace, como vimos anteriormente, manejando carga, manejando reservas y siendo eficiente con los índices reproductivos. El segundo punto que quiero abordar, ya con muy poco tiempo, tiene que ver con los procesos de recría y terminación. Hasta ahora hablamos de cría. Salimos de la cría y nos vamos del centro de la provincia hacia el sur. Y acá donde aparecen los mejores negocios ganaderos hoy en día. Vamos a ver el esquema de recría y terminación como un negocio integrado. Dentro de las variables que definen los resultados económicos de la recría y terminación,
básicamente tenemos 3 puntos que son determinantes. No vamos a decir nada nuevo acá, pero la planificación está asociada a esos 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos determinantes de tener un buen planteo ganadero? Tener claro cuáles son los momentos de compra del ternero, que está de más decir, son contrapuestos a los de la venta del ternero de aquellos planteos de cría. El segundo punto tiene que ver con los momentos de venta de los novillos, es decir, cuándo vamos a apuntar a vender nuestros novillos, y eso tiene que ver con una estacionalidad en el precio de la hacienda, que se los voy a contar en breve. Y el tercer punto pasa por el esquema productivo que le pongamos a ese planteo de recría y terminación, que tiene algunas premisas que son determinantes. Primero, producir muchos kilos por cabeza, es decir, salir del negocio de casi todo el feedlot de terneros bolita, ir a un negocio de muchos kilos por cabeza. Eso nos permite diluir relaciones de compra-venta que normalmente son desfavorables y obviamente tratar de que esos kilos producidos sean lo más barato posible. El primer punto que mencionábamos era cuándo comprar invernada. Y básicamente cualquier planteo de recría y terminación debería apuntar a comprar el 80 o 90% de sus terneros en los meses de mayo y junio, ya que es, como decíamos anteriormente, los precios históricos más bajos del ternero. Y esto está muy aceitado en aquellas empresas que son invernadores de compra. Es decir, siempre los precios relativos del ternero son los más baratos en los meses de mayo y junio. Para lo cual nuestro esquema productivo debería tener comida para poder salir en los meses de mayo y junio, que es cuando caen los campos de cría, se caen y la gente expulsa a sus terneros, sobre todo los criadores, a salir a poder comprar esos terneros. Eso se puede hacer perfectamente, ya sea con algunos planteos que vamos a ver ahora posteriormente. El segundo punto tiene que ver con los momentos de venta. Es muy importante en un planteo de recría eficiente tener claro cuándo hay que vender. ¿Cuándo hay que vender? La respuesta es vender en contrastación de los feedlot. Hoy prácticamente la mitad de los terneros que se destetan por año, 6 millones de terneros, salen del destete, van a un corral de terminación y se hacen bolita. Con lo cual la propuesta es vender en contrastación de eso. ¿Cuándo es esto? Entre febrero y junio, obviamente el año siguiente, que es donde se obtienen los mejores precios del gordo. Ahora bien, para eso hay que entrar en procesos de recría. ¿Y por qué hay que vender en ese momento? Porque básicamente la Argentina sufrió un cambio muy fuerte en los sistemas de producción de carne vacuna. Voy a intentar explicarle por qué hay que salir de la venta estacional de los terneros en esta época del año. ¿Qué pasó hasta el año 2000? La ganadería argentina estaba conformada por una actividad cría que destetaba sus terneros. Esos terneros iban a pasturas de alfalfa, normalmente el oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, algo de provincia de Santa Fe, San Luis, y se hacía un proceso de lo que se llamaba invernada pastoril, que era un proceso de recría y terminación a pasto. Ese proceso duraba entre 1 año y 2 años, a veces algo más, y se producían novillos, las invernadas cortas, novillos de 410 kilos, las invernadas largas, novillos de 500 kilos. Pero en Argentina había una camada de terneros destetados, una camada de novillitos de 1 año y muchas veces una camada de novillitos de 2 años. A partir del año 2000 en adelante hay un fuerte incremento de la superficie agrícola, todos lo sabemos. Ese fuerte incremento en 10 años pasó, por ejemplo, en la soja, de sembrarse 10 millones de hectáreas de soja a 20 millones de hectáreas de soja, y todas esas hectáreas de soja que crecieron fueron a expensas de área ganadera. Básicamente, pasturas de alfalfa de la zona centro-oeste del país. En Argentina se perdieron 6 millones de hectáreas de alfalfa, que eran invernadoras, y eso cambió notablemente los modelos de producción de la ganadería argentina. Por lo tanto, entre el año 2008 y 2015, el sistema ganadero de Argentina pasó a tener la cría y todo el ternero que se destetaba iba a un feedlot de terminación. El año donde esto ocurrió en su máxima expresión fue en el año 2008, cuando las compensaciones fueron, digamos, masificadas a todo el país y te pagaban para hacer, obviamente, corral, y cuanto más días duraba tu corral, más era la compensación, porque era por día que se pagaba, y eso
realmente generó una gran distorsión en lo que fueron los sistemas ganaderos de la Argentina. Y vinieron de la mano de la reducción de la superficie de pasturas. Con lo cual, lo que se terminó produciendo fueron terneros de 300 a 350 kilos, que es lo que yo diría que perdura todavía hasta la fecha. Eso lo podemos ver en este cuadro que les presento, donde vemos cómo esos cambios de producción afectaron el porcentaje de faena de hacienda liviana en el país. Año 2005, de 12 millones de cabezas que se faenaban, la faena de novicitos y terneros, esta columna, que son animales de 350 kilos para abajo, solamente estaba representado por 3.800.000 cabezas. Y esos eran básicamente, representaba el 32% de la hacienda que se faenaba durante un año. Hacia el año 2014-2015, de las 12.400.000 cabezas que se faenaron, por ejemplo, en 2015, 6.800.000 eran animales de menos de 350 kilos. Y ya pasó del 32% de hacienda liviana a un 55% de hacienda liviana a la faena. ¿Por qué? Porque se eliminó la invernada pastoril, se eliminaron los procesos de recría y se ultra simplificó el modelo ganadero a destete de ternero, feedlot de terminación. ¿Eso a qué nos llevó? Te fundís. ¿A qué nos llevó eso? A tener una estacionalidad muy marcada en la oferta de la faena y básicamente como el destete arranca marzo, abril y mayo, 120 días para adelante se hacía una puerta 12 y concentración de terneros gordos. ¿Qué es lo que va a pasar el mes que viene hacia fin de año? Desde septiembre hacia fin de año vamos a encontrar hoy casi 6 millones de cabezas encerradas en la Argentina, todas próximas a salir en los próximos, diría, 3 meses. ¿Por qué todavía el precio del gordo no se cayó? Porque hay muchas zonas inundadas con problemas de barro y con bajas eficiencias de producción en los corrales. Con lo cual, evidentemente, ese pico de oferta va a caer. Puede caer de acá a un mes, un poquito más. Y eso generó una estacionalidad muy grande en la oferta, que ahí la pueden ver. Y obviamente los meses que están las barras en color rojo son por sobreoferta de animales livianos. Y eso es precio. Entonces, cuando vemos la variación mensual en el precio de la invernada, que es la línea en color azul, y vemos la estacionalidad en el precio del novillo gordo, claramente surge que hay que comprar en mayo-junio y que hay que vender en marzo-abril. Y para hacer eso, y me voy apurando porque me están corriendo, no nos queda otra que recriar. Y para recriar, podemos recriar a corral, con dietas basadas en silaje de maíz o sorgo, podemos recriar en verdeos de invierno, entre 2 cultivos agrícolas, podemos recriar en promociones de raigras, en pasturas de loma, pasturas de alfalfa, en pasturas de bajo, básicamente pasturas de festuca lotus, festuca trébol, en distintos recursos. Yo lo que les voy a mostrar son algunos numeritos, y ya vamos terminando, de distintos planteos de recría. Recrías a corral, por ejemplo, estos campos. Estas son empresas muy grandes que han pasado de recriar a pasto a recriar a corral. Esto queda en el partido de Trenquelauquen, pero es un campo que pica 4.000 hectáreas de maíz para hacer proceso de recría y recría 70.000 terneros. Entonces, todo lo que antes recriaba pasto, hoy lo recría a corral. Pero evidentemente es un esquema interesante. Es decir, recría, escapa a las estacionalidades y toda la comida la hace base silaje de maíz en este caso. Las dietas son 92-93% silo, pele de girasol, una premezcla vitamínico mineral con urea. Ahí pueden ver, son dietas basadas en silaje. Ese es el novillito que se va recriando, se compran terneros livianos de 150, 160 kilos y se producen novillos pesados de 420, 430. Ese es el estado de la hacienda durante todo el año, van recriados de esa forma. Después pasan los últimos días a la terminación. Ese es un novillito que tiene 30 o 40 días de dieta de engorde, pero tuvo prácticamente 150, 170 días de dieta de recría. Con lo cual, obviamente, se puede recriar perfectamente a corral. ¿Es eficiente recriar a corral? Sin ninguna duda. Acá les vamos a mostrar un trabajo que publicamos hace 2 años en APA con Irene Checón y Juan Elizalde sobre la respuesta productiva de los terneros, machos y hembras durante etapas de recría a corral, con raciones que tienen 80% de silo de maíz en base seca. El resto es pele de girasol, urea y una premezcla vitamínico mineral. Como pueden ver, sobre 33.000 hembras y casi 40.000 machos que pudimos medir, livianos de 150 kilos promedio, si queremos tomar machos y hembras,
pesos finales del proceso de recría, 320 o 365 en el caso de los machos, y las ganancias de peso de 840 gramos para hembra y 970 gramos para los machos. Siempre el macho gana más. Fíjense las eficiencias de conversión durante esa fase de recría. 7:1 para hembras, 6:1 para machos. Estamos hablando de costos del kilo producido hoy que no superan los 15 o 16 pesos por cada kilo producido. Ahí hay un gran negocio en esos planteos de recría, porque básicamente la eficiencia de recriar animales livianos hasta los 350 kilos es muy buena. A los 350 kilos esos novillos pasan a terminación y se vende novillo gordo de 410, 420. Segundo esquema de recría, rápidamente. Recría sobre verdeos de invierno. Estos son verdeos de invierno acá en la provincia de Entre Ríos. Esto son campos de Gualeguay. Fíjense lo que son esos raigrases. Son raigrases arriba de sojas cortas, sojas que van grupo 4 o 5. Arriba de eso van los raigrases y los raigrases después se terminan quemando para pasar a soja tardía o maíz de segunda fecha. Fíjense el estado de los raigrases, esta es una foto tomada en el mes 9, más o menos 30 de septiembre. Este es otro campo, es decir, los campos básicamente donde hacemos esto son campos agrícolas buenos que intercambian con estas recrías cortas. Esto es La Escola, un campo que queda ahí también en Gualeguay, sobre la ruta. Y fíjense los índices o los resultados productivos. Sobre casi 23.500 cabezas que pudimos medir en los últimos 3 años, tenemos de recrías de terneros machos y terneras hembras. Vemos que sobre una media de 95 días de pastoreo efectivo, obviamente entran en junio y salen en noviembre, pero la carga se va aumentando conforme el raigraz va mejorando su oferta de pasto. Tenemos una carga de 10 cabezas por hectárea, 2.050 kilos de carga por hectárea, 570 gramos de ganancia, una ganancia moderada porque es con alta carga. Todos estos raigraces se manejan con encierre nocturno y se largan a pastorear a las 11 o 12 del mediodía y se encierran a las 6 de la tarde en una ensenada o en un cañadón sin suplementación, y eso genera una producción de carne de 518 kilos de carne por hectárea en un raigraz entre 2 cultivos de agricultura, con un rango que va de 360 a 740 kilos de carne en ese raigraz. Son lotes agrícolas. La discusión ahí es cuándo quemábamos los raigraces. Los primeros años quemábamos los raigraces el 30 del 9, o sea el 30 de septiembre, y en ese momento el raigraz es muy explosivo lo que produce, con lo cual lo que hicimos fue evaluar cuánto mejoraba la producción de carne conforme quemábamos más tarde el raigraz, y lo que podemos ver es que 4 kilos por hectárea y por día de carne se generan adicionales por cada día que retrasamos la quema, el 4,2 sale de este número, que es a partir del retraso en la quema a partir del 30 del 9. Vale decir, si quemamos el raigraz el 15 de noviembre, estaríamos produciendo prácticamente 209 kilos más de carne adicionales. A $2 nos genera 418 dólares adicionales. Por lo tanto, la discusión con agricultura, cuando le empezamos a poner los números, se termina. Porque básicamente una soja que nos rinde 4 o 5 quintales menos por quemar en forma más tardía ese verdeo, se ve más que compensada por 400 dólares de facturación de haber tenido ese raigraz consumido hasta básicamente 15 de noviembre. Y después tenemos la posibilidad de recriar en pasturas de alfalfa festuca, esto es Gualeguay, pasturas de alfalfa cebadilla, estos son campos en Viales, la zona de Viales y Seguí. Evidentemente la provincia nos ofrece una gran oferta de campos para recriar. Ahora bien, ¿por qué es importante la recría? Y ya termino. Porque la recría es importante porque nos permite salir o escapar a esa estacionalidad que les decía anteriormente, de lo que hace todo feedlotero que no tiene la posibilidad de recriar. Y acá les voy a mostrar muy rápido esto, 4 modelos ganaderos y qué pasó con estos modelos los últimos 6 años. Modelos que no recrían, el primero, todo lo anaranjado es feedlo de terminación, terneros que se compran con 180 kilos y se venden gordo con 320. 3 esquemas de recría, una recría con silo a corral, que termina vendiendo novillos de 415 kilos, pero en el primer trimestre del año. Una recría sobre verdeos de invierno, que termina vendiendo novillos también de 415 kilos en el primer trimestre del año. Y una recría más larga, porque ya tenemos pasturas involucradas en el proceso,
con novillos que se terminan de 440 kilos y más tirando a el periodo casi buscando meterse en el segundo trimestre del año. ¿Cuáles fueron los resultados económicos de las últimas 6 campañas? Margen bruto por hectárea, cada barra es un año, no me interesa ir al detalle de qué pasó cada año, les muestro el global. En el promedio, que es lo que se observa en el círculo rojo, tenemos el margen bruto expresado en dólares porque tuvimos tipos de cambio muy distintos entre medio y es para comparar modelos. Entonces podemos ver que el modelo de feedlot de terminación, que es corral de terminación, el de ternero bolita, generó 2 años de quebranto y 4 años de resultado positivo. Y eso dio $42 de promedio por cabeza durante los últimos 6 años. Los planteos que hacen recrías cortas tuvieron márgenes de 150 a 160 dólares por cabeza de margen, porque básicamente produjeron más kilos por cabeza y a su vez escaparon a esos momentos de venta. Y aquel modelo que pudo recriar en forma más larga, pasturas, y que vendió ya no en enero, febrero, marzo, sino que vendió en febrero, marzo y abril, generó un resultado económico de casi 250 dólares por cabeza. ¿Sí? Otra cosa, ninguno de los esquemas que recriaron tuvieron años con pérdida, fíjense que no hay barras negativas, mientras que el feedlot de terminación tuvo años de quebranto, con lo cual eso garantiza estabilidad en el sistema. Si vemos la renta sobre el capital de trabajo, podemos observar que la renta fue del 8% en los modelos sin recría, o sea, de engorde de ternero bolita, 27% en aquellos planteos que hacen recrías cortas, 41% de renta sobre capital de trabajo en planteos de recrías más largas. Como las recrías son distintas y los periodos son distintos porque tenemos, en este caso, engordes de 4 meses en el corral de terminación, acá son planteos de 8 a 10 meses y acá son de 12 meses, mensualizamos la renta para verlo como tasa y para sacar y despejar el efecto tiempo. Y aún así podemos ver que la renta mensualizada sigue siendo más baja en los modelos que no recrían, intermedias y muy interesantes del orden del 3% mensual de renta en los modelos que hacen recrías cortas y casi 4% de renta en aquel modelo de recría más larga, que es el que posiciona en mejor momento de venta a esos animales. Resumen, los planteos que integran procesos de recría y terminación, y básicamente esas recrías que pueden ser cortas o intermedias, generan resultados positivos durante todos los años analizados, generan mayor estabilidad en los resultados económicos, nunca perdieron plata esos modelos, al menos en los últimos 6 años, generan un mayor retorno sobre capital de trabajo y mayor renta mensual si lo miramos como tasa. Como consideraciones finales, perdonen el apuro, los resultados económicos de la cría, como dijimos, dependen de varios factores, entre los cuales se destacan aumentar ingresos, produciendo más ternero, destetando más pesado y vendiendo bien. Y por otro lado, reduciendo costos y básicamente dándole alta productividad al personal, es decir, siendo eficientes y que cada persona que tengamos en el establecimiento produzca la mayor cantidad de kilos posible y trabajando sobre los costos de alimentación. En los planteos de recría y terminación, vimos que existen diferentes modelos de recría y terminación factibles de utilizar. Cada zona va a definir su modelo de producción. Pueden ser recrías cortas, pueden ser recrías largas. Todas son buenas y mejores que hacer terneros bolita. Y los aspectos clave que van a definir el éxito en ese tipo de planteos tiene que ver con básicamente apuntar a comprar bien. Eso es comprar liviano y comprar en pleno invierno, que es cuanto más barato es el precio del ternero, y eso es histórico. Producir muchos kilos por cabeza y sobre todo si podemos hacerlo a bajo costo y vender en los momentos de menor oferta, que es básicamente en contraestación de los feedlot, que son los que siguen gobernando hoy, feedlot de ternero bolita me refiero, no integrados a planteos de recría, que son los que siguen gobernando hoy el precio de la hacienda, al menos desde el punto de vista de la estacionalidad. Muchísimas gracias, eso era todo lo que tenía para presentar. Muchísimas gracias.